Magnolio Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Russo Seaviaga, veterinario especializado en etología clínica veterinaria. No tuve mejor idea que hacer un podcast llamado Podcan y Podcat, en donde vamos a intentar explicar y entender el comportamiento animal. Presenta Veterinary HPM, la nueva generación en alimentación de mascotas de Laboratorio Virbac. Episodio 6. Ayer, precisamente de tarde, en realidad surgió en la clínica una especie de consulta ligada a una causa somática, o sea, orgánica o de piel, pero que había sido sugerida, si se quiere, por una tipo o educadora, o a veces inclusive, si es una profesión que yo admiro mucho, que son los biólogos, que saben mucho de etología. El problema es la etología clínica veterinaria no se da en la Facultad de Ciencias, sino que se da en Facultad de Veterinaria. Y también parecería ser que parezco un conductor muy conocido de fútbol que arranca sus editoriales contando anécdotas que uno suele pensar de que no suceden, pero créanme que es así. Entonces, la idea de este podcan, pero también tiene un poco de podcast, es que entendamos por lo pronto por qué los veterinarios tenemos que estar en esto. Yo lo voy a relacionar con una patología que es la agresividad, pero sirve para cualquier otro problema de comportamiento que esté implícito en la mascota. Nosotros tenemos, y yo hablo por experiencias propias, que bueno, cuando un perro, yo qué sé, gruñe, a veces es común, se suele decir, bueno, y te la buscaste, o mirá, le voy a dar coloquialmente el castigo que sea porque va a aprender o va a aprender. Y recuerden que nosotros hablamos en algún podcast anterior, quizá el primero, que esta domesticación ha sido bastante especial. Una de las justificaciones o algunos datos por los cuales es interesante y está bueno que entendamos que algunas cosas se pueden solucionar o algunas cosas no, pero que tienen que ser llevadas a cabo por un profesional, es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay entre 2 y 5 millones de personas que son mordidas en el año. Con un promedio de 18 o 19 personas por año han muerto. De hecho, las mordidas son desproporcionadamente mayores en niños. En uno de estos estudios, el 40% de los afectados eran niños menores de 9 años, población que solo representaba el 15% del total en estudio. También las personas mayores, más de 70 años, también son víctimas de ataques desproporcionados y en este estudio representaban el 20%. La mayoría de los animales responsables de los ataques no son animales ni abandonados, sino que en el 90% de los casos son animales con un tenedor. ¿Sí? Y siendo muchas veces los machos los que más frecuentan esta tendencia. Ahora, tenemos que definir la agresividad y que no es morder, así como también hemos evolucionado nosotros y hemos definido que la violencia no es solo pegar. La agresividad canina y felina, por definición, valga la redundancia, es una conducta amenazante o peligrosa que lleva, o le parece a un observador que lleva, hacia el daño o destrucción de algún objeto o entidad que le sirve de blanco. Y engloba desde sutiles expresiones faciales y actitudes corporales hasta ataques explosivos. Antropomorfizando un poco es: te miro, después te miro más fuerte, te empujo, te sigo empujando y termino en una disputa. En el perro no necesariamente morder ya es agresividad, sutiles expresiones faciales, que las vamos a ver. Ahora, más allá de lo dicho anteriormente, creo que acá está la clave de por qué un veterinario tiene que realizar, por lo pronto, los tratamientos, y por lo pronto, por qué un veterinario está sentado acá y no está sentado un encantador o una persona que se relaciona a una estación del año, pero en inglés. Vamos a clasificar la agresividad. ¿Qué opciones tenemos? A ver. ¿Cómo podemos empezar? Hay ofensivas y defensivas. ¿Qué quiere decir esto? Una que toma protagonismo y se manifiesta con un lenguaje corporal propio,
y lo vamos a ver en el podcast posterior, cuál es esa expresión corporal. Y hay una agresividad defensiva que tiene otro lenguaje corporal. También está la agresividad que se relaciona a algo. Por ejemplo, la agresividad jerárquica, la agresividad por miedo, la territorial, la de proteger un recurso, la depredadora, la maternal, por juego, la redirigida, la intrasexual, en la misma casa o con perros extraños. Y no todas son ofensivas y no todas son defensivas. Ahora, falta algo más para clasificar la agresividad. Y acá es cuando nos ponemos un poco el protagonismo de lado. Y es por una causa somática, o sea, por una causa que nada tenga que ver con el comportamiento. Si estoy tirado en el sillón y tengo 40 de fiebre y me llevas al psiquiatra porque estoy deprimido, capaz que en realidad si me curas la fiebre está todo bien. Bueno, y ahora sí, a ver, entrenadores, adiestradores, etc. ¿Cuáles son las causas orgánicas o somáticas por el cual un perro puede tener un dolor? Y esto no quiero que sea un debate, es simplemente manifestar que es mucho más que los perros se comportan por comportamientos problemáticos, pero también se comportan mal porque tienen dolencias como nosotros. Por ejemplo, osteoartritis crónica, luxaciones, fracturas, rotura de ligamentos, displasia, degeneración articular. Esto se tiene que sospechar, ¿sí? Si especialmente el perro, por ejemplo, no tiene un historial previo de conducta agresiva y él la empieza a mostrar cuando alguien intenta tocarlo o desplazarlo. También pueden haber otros que aumentan la irritabilidad, la otitis, los problemas de piel. Vamos un poco más profundo, el hipotiroidismo. ¿Cómo sé yo que este perro es hipotiroideo? Con un veterinario. Entre el 1 y el 5% de perros que son agresivos son hipotiroideos. Por lo tanto, por más que yo le diga, sí, no sé qué, soy el líder de la manada. Bueno, si es hipotiroideo habría que trabajarlo en eso también. Los tumores intracraneales, creo que por suerte en la facultad ahora vamos a tener un tomógrafo, pero antes no podíamos, por lo tanto lo concluíamos muchas veces hasta por descarte, porque eran metástasis de otras cosas, ¿sí? Que pueden causar ataques de forma impredecible, sin que responda a un contexto claro. Puede el perro puede estar normal, ¿sí? Y entre 2 episodios sucesivos, ping, estar agresivo. Y vos decís, bueno, ¿qué te pasa? La hidrocefalia congénita. La hidrocefalia, ¿sí? Que todos más o menos podemos llegar a entender que es el aumento de la masa craneal que se ve manifestada por una evidencia empírica de que tienen el cráneo y lo demás de forma más grande que desproporcionada, pero sepan que hay hidrocefalias en razas como el maltés, el yorkshire, el bulldog inglés, el chihuahua, los caniches miniatura, o el pug, o el pequinés, que no necesariamente son evidencias de que tienen hidrocefalia, pero sí la tienen. Comienzan a los 4 a 6 meses de edad, tienen una agresividad temprana, orinan y defecan de forma anárquica, no aprenden a hacerlo. La conducta se manifiesta al manipular al animal. En teoría, esta agresividad está dirigida a cualquier persona y no a una en particular. Perros con epilepsia, ¿sí? Bueno, en fin, todas estas cuestiones que hemos hablado están entre el 15 y el 20% de los problemas de agresividad que tenemos. Entonces, es bastante interesante o importante saber de que primero yo tengo que ver si mi perro o mi perra o mi gato o mi gata está bien clínicamente, para después llamar a un veterinario que también se especializó en etología clínica veterinaria, que estudia, diagnostica y previene los problemas de comportamiento de los animales de compañía. Puedo seguir, inclusive. En la agresividad, por ejemplo, hay estructuras implicadas, estructuras nerviosas implicadas. El mesencéfalo, por ejemplo. El mesencéfalo, ¿qué tiene que ver? Bueno, es una región nerviosa que está localizada por encima de la parte que componen el romboencéfalo. Y no los quiero seguir hablando de formas tan tecnicistas, pero que se encuentran en la parte trasera del encéfalo. Y tiene muchas funciones, además. Sirve para conectar neurológicamente el tallo cerebral con algunas otras zonas. Interviene en los movimientos oculares. Posee un núcleo que también regula la información auditiva. Interviene en el control motor, en el caminar. Y también interviene en el dolor
y en las actitudes ofensivas o defensivas de un perro. Entonces, si el mesencéfalo está complicado, ¿qué hacemos? Por más que le dé la correa, yo soy el líder, no va a funcionar. También sucede algo, que es que el perro también aprende, o la agresividad se da por aprendizaje. Le doy un mimo y gruñe, y yo saco la mano. Por lo tanto, el perro empieza a ver de que gruñir funciona. Es un reforzamiento positivo de la agresividad y está directamente en ese caso ligado a nuestra forma de cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos con ellos. También intervienen las hormonas sexuales. Pero ustedes dirán, bueno, pero mi perra está castrada. Está bien. Los receptores están en la amígdala, no importa. Los andrógenos aumentan la agresividad ofensiva, pero no afectan en la defensiva. Los estrógenos y la progesterona en hembra, por ejemplo, disminuye la agresividad. Por lo tanto, si yo tengo 2 perras que se pelean, castrarlas va a aumentar la agresividad. Obviamente que hay que esterilizarlas por un montón de cuestiones de salud, pero esto lo sabemos nosotros. Y una vez que, por ejemplo, supongamos que tenemos una agresividad, bueno, hay que diferenciarla de otras. Porque en realidad no es siempre lo que ocurre, es siempre lo mismo. La biología no es la matemática. ¿Por qué podemos diferenciar una agresividad X por otra? Bueno, depende si es ofensiva o defensiva. Yo puedo tener la agresividad por miedo, también puede ser protectiva, puede ser intrasexual, o sea, por las especies, entre machos o entre hembras. Puede ser por dolor, lo que hablamos recién. Puede ser territorial, etcétera. Por lo tanto, el pronóstico de todos estos actos que suceden va a depender de un montón de cosas. El sexo, la historia familiar, el tipo de agresión, la edad de comienzo, la duración del problema, el grado de peligrosidad para las personas o para otros animales que cursen en la casa, edad de las personas, capacidad de los miembros para llevar a cabo el programa de tratamiento sin peligro y de forma eficaz, y además de los factores médicos que puedan estar involucrados. Y acá viene la parte en realidad en la que mi especialidad a veces me hace tomar actitudes o decisiones, que no tienen que ver, o sí tienen que ver con la veterinaria, pero que hasta el día de la fecha parecería ser que no. Y es que, por ejemplo, la agresividad no es un tumor que uno pueda extirpar, ¿sí? En el caso de una agresividad comportamental. Para modificarla dependemos muchas veces de las herramientas terapéuticas principales que son los integrantes de la familia. Ahora, si hay niños que son incapaces de realizarla, porque son niños, tienen 4 años, no me va a escuchar a mí una hora, o a mí o a otro veterinario, o personas mayores, vimos en el estudio principal que la mayoría eran niños, lamentablemente no hay tratamiento. Y el perro parecería ser sano. No está sano. En realidad se puede comerse a mi hijo. Entonces, como nosotros, nuestra obligación, además de ser veterinarios y amar a los animales, no somos animalistas, porque para eso no hay que cursar ninguna facultad, nuestra obligación es la salud pública. Entonces, en estos casos, los tratamientos muchas veces son imposibles de tratar. Y el día que nosotros estemos como colegiados, ¿sí?, que tengamos más responsabilidades en esto y que esté más cerrado el núcleo y no podamos llamar a cualquiera, quizás disminuyan las mordeduras de niños, porque hay tratamientos posibles y tratamientos que no. Quizá este podcast fue una descarga, puede serlo, pero también sirve de información, creo, para que entendamos de una vez que los comportamientos de los animales de compañía son un combo y que no solamente tirándole la correa y diciéndole sit se solucionan las cosas. Podcan y Podcat con Pablo Russo Seaviaga. Presentó Veterinari HPM, la nueva generación en alimentación de mascotas de Laboratorio Virbac. Edición Fabricio Piaggio. Fue una producción de Magnolio Podcast.